Bienvenidas, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros la senadora Dolores Padierna. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, mil gracias por invitarme. Una amplia trayectoria y siempre en los temas de debate riguroso. Por ejemplo, ahora la reforma energética. ¿Cómo la ven? Mira, lo primero que hay que decir, se dice Pemex no tiene recursos y se tiene que invitar a la iniciativa privada para complementar. Pemex tiene muchos recursos. Es el segundo país en el planeta que más ingresos tiene. Claro, está sometido al menos a 4 fenómenos que le impiden tenerlo de inmediato. Primero, un régimen fiscal que nadie soportaría, ninguna otra empresa aguantaría. Grosso modo son 72% de sus ingresos se le quitan de impuestos. Obviamente es mucho el dinero, es cerca de 2 billones de pesos lo que paga en impuestos. Además, toda la planta productiva de la industria petrolera mexicana está al 50% de su capacidad instalada. Es decir, tenemos potencialidad para producir, pero deliberadamente los gobiernos han decidido inutilizar las plantas, o sea, dejar capacidad instalada ociosa. Otro fenómeno es un constante subejercicio. Se les otorga un presupuesto determinado a cada una de las 4 subsidiarias y entregan subejercicio invariablemente cada año. O sea, no gastan el dinero que tienen. Y el cuarto fenómeno, pues es el de la corrupción, un saqueo bestial. Y aún así, Pemex es inmensamente rica, aporta además el 40% al presupuesto nacional. Entonces, como está Pemex, claro que no, debe de hacerse una gran reforma de Pemex y no se requiere la iniciativa privada, se requiere reestructurar a Pemex, por ejemplo, con un régimen fiscal como lo tiene cualquier otra empresa, que pague el 30% de impuestos sobre la renta, los impuestos que pagan todas las empresas, que las pague Pemex, pero no que sea la política fiscal un saqueo de la empresa. Segundo, hay que invertir todo lo que se le autoriza y reinvertir más para potencializar toda la capacidad productiva de Pemex y sobre todo construir valor agregado. Es decir, ese esquema de sacar crudo y vender crudo y luego importar gasolinas, importar todos los derivados del petróleo, pudiendo nosotros producir esos productos que además tienen valor agregado, recibiríamos una mayor cantidad de divisas si exportamos gasolina, si exportamos muchos derivados, que además está requiriendo el mercado internacional y Pemex solamente exporta crudo. Bueno, necesitamos construir refinerías para dejar de importar el 50% de las refinerías. El 50% de las refinerías cada año que son importadas pagamos 25,000 millones de pesos por importar esa gasolina. Con esos 25,000 millones podemos construir al menos 3 refinerías medianas y produciríamos no solo ese 50, sino habría un superávit para poder exportar. Es ahí donde quieren abrir la inversión privada, sobre todo para la construcción de infraestructura, en un 70-30 de ganancias en la repartición. ¿Puede ser posible? El esquema que ellos han platicado es que, por ejemplo, en refinerías, habría refinerías privadas. Las refinerías privadas producirían gasolina. La gasolina la compraría Pemex y Pemex nos la vende a nosotros. Es indirecto, pero ya hay 2 ganancias, o sea, habría un intermediario que no va a trabajar de a gratis, ni es dama de la caridad, ni nada por el estilo, y entonces van a salir las gasolinas todavía más caras de como las recibimos ahora. Es esa triangulación. Pero también decir, es que hay muchas falacias. Inversión privada en Pemex.
tenemos inversión privada en Pemex desde 1995-96. Gobernaba Ernesto Zedillo, no se diga cuando estuvo Fox y Calderón, le dieron vuelo a los contratos privados. Y déjame dar solo un dato. Los pidiregas, que son contratos privados que creó Ernesto Zedillo, a la larga se siguieron dando. Se nos dijo que al firmar esos contratos privados, la iniciativa privada iba a invertir en Pemex y por lo tanto al final del tiempo Pemex tendría esa capacidad instalada y una mayor producción, etcétera. Bueno, pasaron desde el 96 hasta el 2008 un periodo importante de entregar contratos privados a la iniciativa privada. ¿Y cuál fue el resultado? 1 billón de pesos de deuda que se cargaron a la deuda pública porque fueron un rotundo fracaso. Y tenemos ahorita, en 2008, con la reforma energética del 2008, se permitió a la iniciativa privada explorar yacimientos y sacar petróleo crudo. Dicen que no es cierto, bueno, está Chicontepec, ahí está todo el Golfo de México, sacando petróleo crudo. Y ese petróleo crudo, el 10% de nuestros hidrocarburos se le dan a 5 petroleras. Escuchaba a Enrique Peña Nieto decir que la nación será la dueña de nuestros hidrocarburos. Como hasta ahora. En este momento, el 10% ya se le da a la iniciativa privada. ¿Cuál ha sido el beneficio? Si uno se pone a ver qué pasó en Chicontepec, de verdad, cada barril cuesta $300 y se vende a 25, una pérdida, pérdidas y pérdidas. Entonces, realmente eso de que la iniciativa privada es lo mejor del mundo, es la panacea, yo creo que es puro pretexto para poder cumplir compromisos que hicieron de antemano con las petroleras internacionales, que están muy interesadas, sobre todo las norteamericanas y las españolas, de llevarse toda la riqueza de México. Se ve que se empieza a alinear el PAN y el PRI nuevamente. ¿El Pacto por México podría por ahí sufrir alguna quebradura? Mira, el Pacto por México es una estrategia política, más allá de sus contenidos. Te puedo decir que apenas consigan las reformas estructurales con la figura de Pacto por México, el Pacto por México y todos los demás temas se van a ir a la basura. Es en realidad una estrategia mediática, por un lado, no es ningún acuerdo, no lo han autorizado los partidos, mi partido no lo ha autorizado, y los temas que traen ahí, ahorita están sacando lo que le interesa a Peña Nieto. Una vez que saquen lo suyo, que es este año, el año que entra, si nos vieron y si vieron ahí a los de mi partido, ni se van a acordar. Ya no los van a reconocer, se van a olvidar de la reforma política del DF, se van a olvidar de todo lo que prometieron, porque en realidad es una estrategia para ahorita sacar lo de ellos. Posicionar en buena medida el primer año del gobierno de Peña Nieto. Eso, reposicionar a Peña Nieto, lograr, y lo ha logrado bastante, es el mejor posicionado, etcétera, etcétera. También lograr cierta acuerdos para algunas reformas, lo fue la reforma educativa. Nosotros votamos en contra de varias cosas de esa reforma, porque es cupular, porque es elitista, porque no se consulta, porque en una democracia tiene que opinar la gente, en una democracia tiene que haber participación directa de la ciudadanía, por lo menos en las decisiones fundamentales. ¿Y es a fondo en verdad en el sistema educativo? O sea, ¿en verdad vamos a ver mejor educación con esta reforma educativa? Pues ya la aprobamos desde cuándo. Claro que está ya agendada para el periodo de sesiones extraordinario el tema de hacer la ley secundaria y reglamentar el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Sin embargo, ¿qué requiere la educación? Necesitamos a fuerzas una ley para que el gobierno se aplique a mejorar la educación, para invertirle recursos a la niñez, a la juventud, a las escuelas. Se requiere de verdad un convenio, un acuerdo, un pacto, para que el gobierno haga lo que le toca hacer. Pues no se requiere nada. Si quisieran, lo hicieran. El recurso a la educación se ha venido recortando a lo largo de 25 años. 25 años quitándole, olvidándose de la educación. Bueno, ¿quién puede hacer milagros? Nadie. Hoy día las escuelas, 28%, no tienen
baños, muchas no tienen mesabancos, otras no tienen servicios, muchas están carentes de, en fin, de lo indispensable. No hay materiales Sin ni puertas educativos. ni paredes, para empezar. No, de verdad, la educación está tirada y necesitamos levantarla. Es lo más importante para cualquier país y necesitamos levantarla. Pero si el gobierno no quiere, es imposible, porque ellos son los que controlan el presupuesto y diseñan las políticas públicas. Ha habido golpes importantes, sobre todo mediáticos. La detención, captura de el Baester Gordillo como la gran medalla para empezar este sexenio. ¿Es llamada de petate o se puede seguir con esa línea, por ejemplo, en el tema del sindicato de Pemex? Debería de hacerse una revisión de todo eso y desde luego que no basta. Una golondrina no hace verano. Un solo ejemplo mediático, justo al entrar un gobierno nuevo con los cuestionamientos que entró Peña Nieto, realmente pues había que hacer golpes efectistas. Sin embargo, se quitó el Baester y ahí está el otro, que además está en la misma averiguación, acusado de lo mismo que el Baester, y él ahora dirige el CENTE. ¿Y qué ha pasado de nuevo en la educación? ¿Y qué han hecho de nuevo con todas las plazas de comisionados, que es todo un ejército político del CENTE, que se les paga para dar clases frente a grupo y no están dando clases frente a grupo? Y sigue quitándosela a los maestros, que de por sí ganan poco, se les quitan las cuotas que van a dar a esa cúpula sindical, que de todo se ocupa menos de mejorar las condiciones de trabajo del Magisterio Nacional. Entonces realmente yo no veo que estén haciendo las cosas de fondo. Son ejemplos para dar efecto mediático sin llegar al fondo de los problemas. El fondo del problema no es el Baester o el otro, es la educación en México. Y la educación en México está muy mal, pero tiene remedio. Hay expertos que han dicho cómo se puede alcanzar niveles educativos óptimos, cómo llegar a tener una educación de altísima calidad que nos dé orgullo. Y no todo es magisterio, es también eso, pero es inversión en la educación pública. Ustedes como oposición, ¿en verdad ven que se estén abriendo los caminos para evitar los monopolios a través de la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, en educación, trabajo, o no están tomando cartas en el asunto? Mira, la reforma de telecomunicaciones sí. En la redacción inicial que se tiene, desde la Constitución, que fue la reforma que hicimos, se obliga a los monopolios a partirse. Y va a estar dos institutos nuevos justamente revisando que no haya que los monopolios se partan. De entrada, los dos grandes monopolios mediáticos tendrán que regresar las señales analógicas, que es la banda de 700 MHz, una banda sumamente importante, riquísima, valiosísima. Bueno, esa la van a regresar al Estado. Eso es un ejemplo de que ahí se puede estar avanzando en acortar o quitar monopolios. No lo veo en ningún otro lado. Y solamente decir entre paréntesis, en la cuestión energética no puede hablarse de monopolios. Todos los países del mundo tienen reservas estratégicas. Entre ellas es el petróleo o los hidrocarburos en general, el agua, la tierra, entre otras cosas. México, si tiene una riqueza muy importante, es sus hidrocarburos, y por lo tanto constituyen una reserva estratégica para nuestra nación, y no puede decirse que eso sea monopolio. Eso es querer confundir a la opinión pública. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regresar seguimos platicando con la senadora Dolores Padierna. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP, hablando de los monopolios, la reforma financiera, hacendaria también por ahí. Está ya, nos entregaron ya la reforma financiera, y en efecto ahí hay un monopolio importante, oligopolio diría yo. Son 5 grandes bancos los que concentran el 75% de las utilidades de todo el sistema financiero y también el sistema crediticio. Ellos prácticamente concentran, son 5 grandes bancos los que concentran todo, es un oligopolio. Decía el secretario de Hacienda que con esta reforma financiera se pretende crear
más bancos. Yo ya he revisado todas las 34 leyes que se reforman. No hay un dibujo diferente, al contrario, se consolida la concentración de los servicios financieros en los 5 grandes bancos. ¿Y es más fácil tener acceso al crédito o se criminaliza más fácil al deudor? Tener acceso al crédito debería de hacerse dos compartimientos. Uno, que la naturaleza de los bancos pues sí es dar crédito y ellos tienen sus sectores prioritarios y hay sectores no prioritarios para la banca comercial, como son las pequeñas y medianas empresas o el campo o los servicios, la vivienda. Eso le toca a la banca de desarrollo. En todos los países hay banca comercial y banca de desarrollo. Yo diría que si nosotros queremos detonar la producción, la economía, entonces tendría nuestra banca de desarrollo que ser de primer piso, dar crédito directo a los sectores que no le interesan a la banca comercial, como las pequeñas y medianas empresas, que además ellas generan solitas el 80% del empleo en nuestro país, o el campo mexicano que está seco, cayéndose de verdad de pobreza, y se requiere que el gobierno invierta en el campo. Bueno, eso detonaría 2 áreas productivas muy importantes para nuestro país y haría detonar toda la economía. En la otra parte, la banca comercial, pues da créditos, tarjetas de crédito, todos los demás, que también está muy concentrado en muy pocos acreditados, el grueso del recurso crediticio. Por eso, si hablamos de monopolios, vamos entrándole en serio a la banca, porque si sigue tan concentrada, no va a haber nunca un flujo de créditos. México necesita al menos 100 millones de créditos en toda la población, que toda la población tenga acceso a los créditos. Dicen que eso es desproteger, porque entonces la gente no va a pagar. Está demostrado que la gente pobre es la única que sí paga con mucha puntualidad, que los mega ricos son los que luego no acaban pagando su propio crédito. Y hablando de pobres acreditados, hay bancas que las estamos revisando ahorita, hay bancas usureras que le dan crédito a los pobres, hacia los pobres de salario mínimo, y les cobran tasas de interés del 80%, del 90%, que los endrogan, les dan créditos de 5,000 pesos y acaban pagando 20,000. De verdad, todo eso lo vamos a revisar, y yo creo que esa es una de las aristas que vamos a lograr que se quite. En la cruzada contra el hambre, hablando con los presidentes y presidentas municipales de los 7 municipios más pobres del país, decían que no han recibido los recursos para hacer justamente esta cruzada. Entonces, nuevamente los van a recibir. Entró un punto de acuerdo muy importante al Senado de la República, donde el presupuesto público para la cruzada contra el hambre se le va a dar a los consorcios, a los mega ricos, a las transnacionales productoras de los alimentos, a Pepsi-Cola, a Coca-Cola, a Nestlé, a Bimbo, a todas esas empresas que son transnacionales, que reciben ingresos altísimos, que están en la lista de Forbes, sus dueños. Bueno, ellos van a recibir los recursos públicos, no los pobres. Dicen que le van a dar recursos públicos a estas mega empresas para que hagan unas galletas nutritivas. De verdad, ¿así se va a resolver el hambre? Me parece que es ofensivo, de verdad, cuando hablo de estas cosas me da mucho coraje, porque es utilizar el hambre de la gente para hacer negocios con los recursos públicos. Y la pobreza no es tampoco como nos acaban de dar la encuesta de ingreso-gasto. Los pobres en México son la inmensa mayoría, los académicos prestigiados o estudios de investigación de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, que hacen evaluaciones científicas, demuestran que es un 80 millones de pobres en México, de los cuales alrededor de 30 millones están en extrema pobreza. Pero las cifras oficiales son 60 millones de pobres, de los cuales 22 millones son de pobreza alimentaria, es decir, que no tienen ni para comer, que es grave. 21 millones
de acuerdo a las cifras mismas oficiales, que no tiene ni para comer. Y la Secretaría de Desarrollo Social ha dicho que solo son 7 millones. En realidad se trata de una política neoliberal. La política neoliberal, a diferencia de por ejemplo, la que tenemos aquí en el Distrito Federal, la política social neoliberal es focalizada. Una política social democrática, progresista, es universal. La política neoliberal que están aplicando en el gobierno federal es focalizada, es en temporadas electorales, es de acuerdo al presupuesto y con una visión de negocio, no es una visión social. ¿No querían retomar justamente esta parte social de Rosario Robles al interior del PRD para llevarlo al plano federal y capitalizarlo 2015-2018 por los pobres? Nosotros, como izquierda, tenemos diseñada una política social de gran envergadura que pone en el centro los derechos, no las dádivas, no las campañas, los derechos que además están consagrados en la Constitución. Tenemos derecho a la alimentación, así lo dice nuestro artículo 4 constitucional. De tal manera que si es un derecho, es por lo tanto una obligación de todos los gobiernos garantizarlo. ¿Con qué? Con el propio presupuesto público. Entonces, nosotros tenemos un diseño muy distinto de política social, que es la que se practica, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal. No está sujeta a las campañas, no está sujeta a ver quién gobierna, no está sujeta a ver si hay presupuesto o no. Es una obligación porque es un derecho de la gente. ¿Pero el gobierno federal no podría capitalizarlo con esta bandera? Lo está capitalizando, de hecho. Dice que va a acabar con el hambre, la gente lo cree. Entonces mucha gente dice, bueno, yo estoy esperando que llegue a mí, ya le ha de haber dado a muchos, yo estoy en la lista, y pasa el tiempo y se va a acabar el sexenio, y te puedo asegurar que va a pasar lo mismo que siempre. Porque es un esquema, es un modelo que ellos tienen, que es también un modelo ideológico. Nosotros estamos pensando en cosas muy diferentes. Por ejemplo, en toda América Latina ya se olvidó del neoliberalismo, ya está aplicando medidas heterodoxas y están entregando resultados sorprendentes en crecimiento económico, en desarrollo social, y la gente está saliendo de la pobreza. Brasil sacó a 38 millones de personas de la pobreza, los metió a la clase media. Aquí vamos al revés, en Argentina igual, en Venezuela igual, sacan a la gente de ser pobre y la ponen a estar en el estrato social de clase media. En México vamos en una desestratificación a la baja. En estas evaluaciones a los gobiernos entrantes se habla del posicionamiento por el Pacto por México de Peña Nieto, pero también se habla de un pequeño titubeo en el gobierno local. ¿Ustedes lo sienten así, una pérdida de poder y de control en el Distrito Federal? No, yo creo que sí hay una estrategia para debilitar al gobierno nuestro del Distrito Federal, que nosotros vamos a defender siempre a capa y espada porque es nuestro y es lo mejor que tenemos en México, es el mejor gobierno de la República, mejor incluso que el gobierno federal, pero que sí está sometido a una estrategia y que debemos de tener mucho cuidado. Y yo espero que nuestras autoridades estén estudiando bien la realidad, de dónde vienen. Por ejemplo, no me pidas fechas porque no soy muy buena para eso, pero se descubrió que habían sembrado armas en algún lugar, el gobierno las detectó y dijo, bueno, esto era así como sembrado, ¿no? O sea, están queriendo obligar a pensar de que el DF no es buen gobierno, o homologarlo a como está el grueso de los malos gobiernos estatales, que no hay ni a cuál irle, de verdad. Están gobernando muy mal la inmensa mayoría de los estados. Mancera, en el DF no. Perdón, Mancera no es el caballo de Troya del PRI. Yo no lo creo. No me gusta que él sea solo ciudadano, a mí él me gustaría que fuera de mi partido. Lo pensamos en algún momento que lo pudiera ser. Él se asume como ciudadano, pero ser un ciudadano gobernante no quiere decir que no suscriba un proyecto por el cual compitió y por el cual ganó. Él representa un proyecto más allá de su persona y de su militancia o no militancia, que es una libre decisión que él tiene todo el derecho de decidir, pero él representa un proyecto. Entonces sí tiene que responder y que diseñar y desarrollar políticas públicas
que están en el marco de un proyecto progresista, democrático, de izquierda, en avanzada, de vanguardia, como es el que hemos tenido en el DF y queremos seguirlo teniendo. El PRD e incluso el expresidente Vicente Fox habla de la legalización de la marihuana. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, es que dicho así, de verdad, un problema tan grave, el país está en un baño de sangre por el tema de las drogas, no puede relativizarse, no es una solución unívoca de un renglón, es algo sumamente complejo, doloroso, que debemos encontrar políticas integrales para su solución. Y desde luego los expertos han dicho cómo y han dado además el remedio y el trapito de cómo salir de esta crisis de inseguridad. Debemos de comenzar, por ejemplo, por decirle a Estados Unidos que reduzca su demanda. Todo este asunto de las drogas en México y en Centroamérica es derivado por la demanda que hay de drogas en Estados Unidos. Y Estados Unidos quiere resolver el problema en Colombia, en Nicaragua, en México, y no resuelve el problema en su país. Vamos a la sección de los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno. Ah, no, yo no cometo ninguno. Así que no. Gula. A dieta. Yo estoy a dieta. Lujuria. Amor primero que nada. Pereza. De vez en cuando. Soberbia. Hay que evitarla a todo lo que dé. Avaricia. No es necesaria. Envidia. Envidia de la buena. Ira. Ira. Condición humana. Dolores, muchas gracias por estar aquí en Galería Sí, VIP. gracias. Y estamos al pendiente de toda la información. Gracias por acompañarnos. Pásala.